Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este podcast en el que hablaremos sobre algunas de las características de la luna en Leo en la carta astral. La luna en Leo tiende a asociar su sensación de seguridad y estabilidad emocional con sentirse especial, expresarse, ser visto o ser el centro de atención, ser aplaudido o ser adorado. De alguna manera podríamos decir que el apego lunar o la instrucción lunar en este caso sería mírame, estoy aquí. Cuando algo les afecta a nivel emocional, quieren llamar la atención y que los demás giren en torno a lo que ellos quieren o se encarguen de sus necesidades. Y es por eso que también suelen desarrollar una baja tolerancia a la crítica o al rechazo, porque en el fondo no soportan que se les diga que no, porque inconscientemente sienten que todo les corresponde y que la realidad tiene que amoldarse a sus deseos y no al revés. Cuando se expresa desde un nivel más bajo de conciencia, la luna en Leo puede sentirse muy incómoda en los ambientes en los que otras personas brillan o captan la atención del público. Esto ocurre especialmente cuando no han logrado conectar con su propio brillo interno. Entonces intervienen emociones como la envidia o el egoísmo. Cuando su voluntad no se cumple o cuando aquello que quieren no coincide con la realidad que ven alrededor, pueden acumular mucho enojo, pueden caer en estas dinámicas infantiles de hacer berrinches, de enojarme con lo que es, enojarme con la vida o con las personas y no saber conectar con la humildad. Hay un deseo inconsciente o un apego inconsciente a que los demás los reconozcan y los traten de forma especial, incluso cuando no se han ganado esa posición de reconocimiento en base a sus actos y sus esfuerzos personales. Entonces, pueden caer en esta trampa de buscar validación, buscar atención, sin necesariamente poner en marcha sus dones, sus talentos, su creatividad o sus capacidades. Y finalmente, también son personas que se pueden ofender rápidamente y responder con una reacción emocional explosiva cuando alguien les critica o les presenta otro punto de vista contrario a su punto de vista personal. Repasemos ahora una serie de patrones inconscientes que la luna en Leo puede manifestar. En general, es importante comprender que detrás de su apego a ser vistos y reconocidos por los demás, hay mucho dolor interno e inseguridad. Y como les cuesta trabajo mostrar su vulnerabilidad o sus inseguridades, a veces salen a la calle con la máscara de arrogancia o de orgullo, ¿no? Y buscan este reconocimiento o esta validación externa porque en el fondo se sienten muy inseguros y no pueden ver o reconocer su propio brillo personal. Entonces esperan que los demás les reconozcan. Pueden llegar a sentir mucha envidia o ser egoístas, especialmente cuando ven que los demás destacan, brillan o son reconocidos. Y si una luna en Leo siente envidia, es importante que se pregunte seriamente por qué y que mire hacia adentro, porque naturalmente la respuesta tiene que ver con sus propias inseguridades y con la incapacidad de ver su singularidad, sus talentos, sus dones y poner en marcha todas esas cualidades. Porque cuando uno se compara con uno mismo y cuando uno puede reconocer lo que aporta, esta necesidad de sentir envidia o de compararse con los demás se desvanece automáticamente. Otra tendencia inconsciente de la luna en Leo es que cuando alguien no está de acuerdo con sus ideas o sus creencias,
suelen tomárselo como algo muy personal, ¿no? Como una crítica o como un ataque a su propia persona. Y aquí sería importante aprender a aflojar, aprender a lidiar con estas situaciones en las que cada uno tiene opiniones muy firmes y esas opiniones son diferentes o incluso contrarias, y que no se lo tomen como algo personal o como un ataque a su persona. Suelen ser muy centrados en sí mismos y en sus deseos o sus necesidades, y muchas veces no ven o no reconocen a las personas que tienen alrededor. Y aquí sería importante desarrollar más empatía y observar que los demás también tienen necesidades o deseos igual de válidos que sus propios deseos. Otro patrón inconsciente que ya he mencionado brevemente es el apego a destacar, a ser vistos y aplaudidos en los contextos sociales. Y esta búsqueda inconsciente de ser el foco de atención o recibir validación, de nuevo nos remite a las inseguridades internas o las vulnerabilidades que la luna en Leo puede sentir. Y finalmente hay una tendencia a moverse en exceso o ser hiperactivos físicamente, especialmente cuando sienten emociones incómodas o emociones de vulnerabilidad. Y como forma de evadir estas emociones de vulnerabilidad, se ponen hiperactivos físicamente, buscan quehaceres o cosas que atender para evitar parar y conectarse o sentir esas emociones de vulnerabilidad o de fragilidad. Algunos conceptos clave para la luna en Leo serían el miedo al rechazo, el apego a brillar y ser visto o reconocido, la inseguridad y la agresividad. Veamos una serie de recomendaciones para lidiar mejor con esta energía de la luna en Leo. En primer lugar, sería muy importante aprender a sostener la vulnerabilidad y el dolor emocional que experimentan cuando se sienten no vistos por los demás o cuando los demás les critican. Si logran sostener dentro de sí mismos ese dolor emocional, sus acciones van a estar menos condicionadas por la necesidad de buscar reconocimiento o buscar aplauso. Otra recomendación es aprender a conectar con su niño interno frágil y vulnerable para evitar salir hacia afuera con una máscara de soberbia y orgullo. Las lunas en Leo, como buscan esconder su inseguridad, pueden ponerse una máscara de orgullo o de arrogancia que los demás perciben fácilmente. Otra lección importante tiene que ver con la empatía. Es muy importante que desarrollen empatía hacia los demás y que se predispongan a escuchar sus ideas, sus pensamientos, aunque no estén de acuerdo con esas ideas. Esto les permitirá ser menos reactivos y no tomarse las ideas contrarias a las suyas como un ataque a su persona o a su sistema de creencias. Tienen esta tendencia de tomarse los puntos de vista diferentes como una crítica o un insulto hacia su persona. Otro aprendizaje clave tiene que ver con la humildad, con reconocer que nadie está por encima de nadie y que cada persona, cada ser que existe en este universo tiene una serie de cualidades, dones que puede aportar al mundo. Y cuando alguien brilla, no es una amenaza al brillo de los demás, es más bien una invitación a que cada persona conecte con su propio brillo, con aquello que le hace brillar y mostrarlo o entregarlo al mundo. Y para reconocer que cada uno de nosotros somos especiales, es necesario aprender la lección de la humildad y no creernos por encima de nadie. Y finalmente, otra recomendación tiene que ver con su hiperactividad o la tendencia a ponerse hiperactivos cuando la pasan mal emocionalmente.
En este sentido, es clave que aprendan a quedarse quietos, a estar en silencio, a estar conectados con su cuerpo y manejar esa ansiedad que surge, ¿no? Porque si la están pasando mal emocionalmente, su mecanismo lunar les va a pedir que se muevan, que hagan cosas y no que conecten con esas emociones de fragilidad o vulnerabilidad. Pero muchas veces la respuesta está justamente en la capacidad de parar y sostener ese dolor emocional que puedo sentir o esa incomodidad emocional cuando paso por un mal momento. Y en la parte final de esta presentación hablaremos un poquito sobre las cualidades, los dones o los talentos que las lunas en Leo tienen. Son personas con una energía explosiva, con una gran creatividad y capacidad expresiva. Naturalmente, confían en sí mismos, especialmente cuando se conectan con su brillo personal, con su individualidad o su singularidad, y pueden contagiar esta confianza o este entusiasmo a los demás. Tienen un carácter fuerte, son capaces de tomar su propio camino en la vida y hacer lo que su corazón desea, y también son líderes innatos. Pero aquí es importante que aprendan a liderar desde la libertad y no imponiendo sus creencias sobre los demás. Bueno, espero que esta breve presentación te sirva para conocer más sobre la luna en Leo. Y como siempre os digo, no es una presentación exhaustiva, hay muchos aspectos que podríamos tomar en cuenta, pero espero que esto sea un buen punto de partida para conocerte mejor. Gracias por escucharme y nos vemos en los siguientes podcasts.